Buenos días, bienvenidos a nuestra nueva versión de webinars de los lunes, eh, que se llama Evalúa científicamente el potencial en base a competencias. Hoy día hemos visto en seminarios anteriores que tenemos distintas maneras de medir el potencial, tanto con escalas de personalidad, tanto con competencias, con dimensiones, con comportamientos. Y la idea hoy día es enfocarnos en competencias. Les voy a contar un poquito sobre Alto Impacto como introducción. Alto Impacto es una compañía que fue fundada en el año 98, tiene oficinas en Santiago, en Lima, y tenemos operaciones también en Bolivia. Tenemos consultores que trabajan con nosotros en Bolivia, y tenemos proyectos, desarrollamos en general proyectos a nivel regional y a nivel global. Acompañamos, nuestra misión es acompañar a organizaciones tanto medianas como grandes en procesos de transformación que impacten positivamente los resultados de negocio, para convertir la efectividad organizacional, el hecho de que las empresas lo hagan mejor, en su mayor ventaja competitiva. El modelo con el que trabajamos y las distintas áreas entre las que nos movemos tienen que ver con identificar el potencial, asegurar el desempeño e impactar los resultados. Si se fijan, hay una rayita, una línea más oscura entre identificamos el potencial y aseguramos el desempeño, y esa está ahí específicamente porque es donde se produce la conexión entre el potencial individual, tanto evaluaciones en selección como búsqueda ejecutiva, desde que las personas están fuera de la organización, y cómo ayudamos a las personas luego que ya están en el interior de la organización, como cuando hacemos procesos de onboarding, desarrollo de competencias individuales, también evaluación de potencial, para poder mapear equipos de trabajo, para poder mapear competencias y fortalezas y oportunidades de mejora dentro de las organizaciones. Y la idea es poder constantemente vincular a las personas y su desempeño con los resultados de negocios, para obviamente mejorarlo. Si ven, en la parte de abajo hay una línea, hay una flecha con dos lados, digamos, que nos habla de un acompañamiento permanente. Y eso significa que podemos trabajar en distintas etapas con nuestros clientes, apoyados siempre en las herramientas de clase mundial con las que trabajamos, entre ellas Hogan, Acesio, Denison, Thinking Dimensions, Waggle, etc. Les cuento un poquito sobre mí. Yo soy comunicador social y periodista, soy socia en Alto Impacto. Tengo un máster en gestión comercial y marketing y un diplomado en evaluación estratégica de personas. Llevo más de 20 años trabajando en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de los ejecutivos y en el mundo del trabajo, en el mercado del trabajo. Trabajé en el primer sitio de empleos, en el primer job site que se lanzó en Latinoamérica simultáneamente en 5 países, en compañías de entrenamiento ejecutivo y en compañías de consultoría en términos de recursos humanos, tanto en reclutamiento y selección, en desarrollo organizacional, en transformación cultural, en búsqueda ejecutiva. Y tengo una especialización en metodologías de diagnóstico tanto individual, grupal y organizacional, y así como también ser certificador internacional de Hogan Assessment Systems. Hoy día, como hemos comentado en otras oportunidades, las organizaciones efectivas se enfocan constantemente en instalar capacidades diferenciadoras para hacer que su
movimiento y su quehacer, su negocio, sea más efectivo y eficiente que el de sus competidores. Hoy día no existen las empresas perfectas, nunca han existido, pero sí existen las organizaciones que lo hacen mejor que otras, y esas son las que marcan la diferencia y que tienen una ventaja competitiva mayor, las que lo hacen mejor que otras, porque han instalado esas capacidades organizacionales distintivas. Y además de instalarlas, las han vinculado con los resultados de negocio, lo que las hace convertirse en ventajas competitivas que perduren en el tiempo. En alto impacto tenemos el convencimiento que los componentes de la efectividad organizacional están fundados en 3 pilares fundamentales, que son el talento, la cultura y el liderazgo. El talento tiene que ver con que seamos capaces de identificar, atraer y desarrollar a las personas, a las mejores personas, para poder instalar las capacidades que necesitamos para conseguir esos objetivos de negocio. Y la mejor forma de hacerlo es sabiendo identificarlos y luego prediciendo su potencial y desempeño. Identificamos luego cuáles son las características que necesitamos instalar en la organización para crear una cultura que conecte estas capacidades con los objetivos de negocio. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen los líderes. Por lo tanto, el liderazgo se convierte en esta cadena fundamental o en este lazo fundamental que permite identificar y desarrollar el potencial de liderazgo de la organización y alinear a los líderes con objetivos y prioridades de negocio, lo que nos permite construir esta cultura de la que estábamos hablando y alinear a los equipos con la construcción de una organización efectiva. La promesa es que vamos a trabajar en la identificación científica de potencial en base a competencias. Para eso hemos definido una empresa ficticia para poder, en primera instancia, identificar el fit cultural y el estilo de liderazgo que pueden tener las personas con una compañía. La compañía que hemos creado para este webinar es una compañía de consumo masivo, de origen nacional, pero actualmente multilatina, con presencia en 4 países. Tiene 3.000 empleados y ventas por $400 millones. Y algunas de las características que tienen en términos culturales es que es más bien tradicional. Tiene un directorio conformado por sus dueños. Tiene 6 plantas productivas. Su liderazgo fue reestructurado hace 5 años. Eso quiere decir que vivieron un proceso más que de profesionalización, un proceso de estructuración gerencial. Lo que hace que hace 5 años en el fondo haya una estructura de liderazgo estratégicamente formada, con un plan estratégico de negocios a 5, 10 y 15 años. Es una compañía que está constantemente incorporando tecnología de punta e innovación. Es muy preocupado de estar llevando adelante las mejores, la mejor sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Exporta a países de Latinoamérica y tiene también plantas en otros países, manufactura productos en otros países de la región. Y lo primero que vamos a hacer es identificar el fit cultural y el estilo de liderazgo que debiese tener una organización como esta. Para ello vamos a usar un modelo que marca los 10 valores fundamentales, tanto de las empresas como a nivel individual.
Y es el modelo de Hogan, el modelo que marca los valores, el lado interno, donde con esa medición podemos identificar la compatibilidad con la cultura organizacional, con un grupo de trabajo, con un equipo de trabajo, con mi jefe, factores de motivación que existen entre las personas, por lo tanto también va a definir cuál es la cultura organizacional, la motivación en la carrera de las personas, por lo tanto en el liderazgo y el estilo de liderazgo que van a tender a generar las personas cuando están adentro. Este modelo nos habla de 10 valores fundamentales. El primero se llama reconocimiento y tiene que ver con gustar de la atención, de la aprobación y de las alabanzas. Normalmente compañías como el retail, compañías de ventas de servicios, compañías de ventas de seguro, están muy orientadas al reconocimiento, compañías que distinguen los empleados del mes, que tiran globos cuando se cumplen los objetivos, que dan premios constantemente. Son compañías que tienen el reconocimiento como un valor fundamental instalado. Vamos a ver que en general las compañías tienen cierto grado de distintos valores, pero hay algunas que son los que más sobresalen, y de eso vamos a hablar hoy día para esta organización que definimos. El poder tiene que ver con el éxito, logro y considerar estatus y control dentro de las organizaciones y dentro del liderazgo. La estética tiene que ver con la autoexpresión, la armonía, el diseño, la calidad, la experiencia cliente, ese tipo de cosas. El altruismo tiene que ver con ayudar a otros y contribuir a la sociedad, dejar una huella y aportar en el desarrollo de otras personas. La tradición tiene que ver con dedicación, con fuertes creencias, con obligación, con jerarquías, con organizaciones muy estructuradas en términos de las responsabilidades, etc. La seguridad nos habla de establecer culturas donde las cosas estén ciertas, ¿sí? Estén estructuradas, exista un orden, existan procedimientos, existan procesos, donde no existan sorpresas, donde podamos predecir fácilmente lo que va a suceder. La afiliación tiene que ver con la interacción social y eso hace que las personas quieran ser gregarias. Tener un valor de afiliación dentro de una organización tiene que ver con el sentido de pertenencia, tiene que ver con instalar sistemas, programas que generen pertenencia, que generen mucha interacción, que generen comunicación constantemente. La ciencia nos habla de un interés por el conocimiento, por la investigación, por la tecnología, por la información, por mantenernos al tanto, por mantenernos actualizados, constantemente en desarrollo de productos, constantemente en desarrollo de nuevas tecnologías, de investigación de nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer las cosas. El comercio tiene que ver con el dinero, la rentabilidad, encontrar nuevas oportunidades de negocio, optimizar ganancias, optimizar costos y beneficios. Y el hedonismo tiene que ver con pasarlo bien, trabajar mucho pero también pasarlo muy bien, un interés por el placer, por gozar, etc. Entonces, existen ciertos clústeres, ciertas agrupaciones de estos valores. Los tres primeros nos hablan de la valoración del estatus.
son intereses relacionados con el estatus, que ponen énfasis en el logro y en el avance personal, profesional y de los desafíos. Los siguientes tres tienen que ver con intereses sociales, preocuparme por las relaciones, preocuparme por la calidad y la cantidad de interacción, y en general también puede ser con ambientes tradicionales, en el caso de que la tradición esté alta. Seguridad y comercio tiene que ver con intereses financieros, motivaciones por asegurar el futuro personal y el financiero, específicamente también de la compañía. Y los últimos dos tienen que ver con cómo las personas toman decisiones, el estilo de toma de decisiones alrededor del análisis de la información y la forma en que enfrentan la información. Los puntajes altos, dentro de los valores, altos hablamos por sobre 65, nos hablan de motivaciones, razones por las cuales yo estoy dispuesto a premiar ciertos comportamientos como organización y como líder. Y estoy dispuesto a castigar, o más propenso a castigar, otros comportamientos que vayan en contra de estos valores, de estas motivaciones. Cuando hablamos de puntajes bajos, hablamos de indiferencia. Es algo que no nos importa, es algún valor que no estamos dispuestos a instalar o no estamos favoreciendo en instalar en una organización. Por lo tanto, nuevamente mirando a estos 10 valores, les voy a pedir que voten, y esto lo van a ver en sus pantallas, les va a aparecer una pequeña encuesta para que ustedes mismos decidan, en base a la descripción de la empresa que tuvimos inicialmente, puedan definir cuáles serían los valores fundamentales en esta empresa. Necesito salir para poder iniciar la votación. Vayan votando, anímense. Seguimos obteniendo respuestas. Anímense, anímense a votar. El reconocimiento, al parecer, es el principal valor que consideramos importante en esta compañía. No así la tradición. En general, esta es una compañía manejada por sus dueños, por lo tanto puede ser que la tradición sea importante que esté un poco más alto. También hablábamos de la tecnología y del avance en términos de innovación, por lo tanto a lo mejor nos gustaría que la ciencia estuviese un poquito más alta, pero concuerdo también con que el reconocimiento es un valor fundamental. Vamos a finalizar la votación. Definitivamente los resultados nos muestran que ustedes escogieron que el reconocimiento era el valor fundamental de esta organización.
Hemos definido la cultura. Cuando definimos la cultura, ya podemos entender cuáles pueden ser las ventajas competitivas, las competencias que queremos instalar en nuestra organización, las competencias que nos permiten instalar esas capacidades distintivas dentro de la organización para poder alcanzar los mejores resultados de negocio. Tenemos en el modelo que vamos a usar, que es el modelo que usamos nosotros en Alto Impacto, que se llama, que es el modelo de competencias de Hogan, nos permite establecer relaciones de competencias en 4 grandes dimensiones: las habilidades interpersonales, las que tienen que ver con cómo yo me relaciono con otras personas; las de negocios, cómo me relaciono con el mundo de los negocios, con los aspectos más técnicos, las cosas que son más cognitivas, y cómo aprendo, ¿no es cierto?, cómo mantengo actualizado respecto al negocio. Las habilidades intrapersonales, que son aquellas relacionadas con cómo me autogestiono yo, tienen que ver con resiliencia, con autocontrol, y con desarrollo de habilidades de autogestión. Y las habilidades de liderazgo tienen que ver con cómo yo me relaciono y gestiono a otras personas, y vemos capacidades como liderar a otros, como inspirar a otros, motivar a las personas, promover visión de equipo, reclutar y mantener personas talentosas, desarrollar a otras personas. El modelo de competencias se divide, este es un modelo amplio de competencias, son 62 competencias, y que nos permiten poder establecer balances de acuerdo al tipo de perfil que vamos a encontrar y que vamos a necesitar para instalar capacidades en nuestra organización. En el caso de Hogan, existen familias de cargo que están científicamente estudiadas por más de 30 años, casi 35 años de data, estableciendo perfiles y identificando perfiles para clientes y desarrollándolos con información tanto de potencial como de desempeño específico, digamos, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de 360, y en base a eso tomando cuáles son los características, los comportamientos, las características de personalidad, las competencias específicas para desarrollar esos perfiles. La primera familia de cargos, son 9 familias de cargo. La primera familia de cargos tiene que ver con ejecutivos que representan a los gerentes de primera línea y cargos directivos. Y aquí lo más importante no son las competencias en sí, los nombres de estas competencias, sino más bien la distribución, el balance que existe entre las competencias, entre las dimensiones de las competencias. Si se fijan en este cargo ejecutivo de primera línea, no hay muchas características, o sea, en realidad no hay ninguna característica o ninguna competencia de autogestión, de las rojas que hablábamos, de las intrapersonales. Hay 2 que tienen que ver con gestionar negocios, una que tiene que ver con interactuar, y 5 que están relacionadas con cómo liderar a otras personas. ¿Por qué? Porque es bien importante cuando escogemos competencias y trabajamos con familias de cargo, ver cuáles son aquellas competencias que son más fáciles de desarrollar y cuáles son más difíciles de desarrollar. En el caso de los líderes, las competencias de liderazgo son más complejas, por lo tanto son más difíciles de trabajar, son más difíciles de desarrollar. Por lo tanto, son más cruciales en términos del reclutamiento y del desarrollo que tiene una persona, un líder dentro de la organización.
Si se fijan en esta segunda familia a cargo que se llama gerentes, nos habla de los gerentes de primera línea, perdón, de segunda línea, subgerentes, jefaturas, supervisores, cargos que están en liderazgo, pero que no están en la primera línea de la empresa. Y si se fijan, el balance cambia un poquito, sigue estando cargado hacia las competencias de liderazgo, pero incorpora una de gestión interpersonal y que tiene que ver con manejar el tiempo. Como les decía nuevamente, lo más importante acá no es las competencias específicas que están relacionadas con las familias de cargo, si bien son estadísticamente y científicamente aquellas que más se relacionan con estas familias de cargo. Hogan, para cada una de estas familias de cargo, tiene una priorización de la competencia 1 a la 62, en términos de cuál es la que más se ajusta, cuál es la que mayor impacto tiene en la familia de cargo. Por lo tanto, es fácil escoger las que más relación tienen. Cuando ingreso al sistema de Hogan, el sistema, cuando yo quiero elegir un perfil customizado, me las rankea. Por lo tanto, si estoy escogiendo una que está en el lugar 54, es mejor que escoja otra que esté más cerca del 1 respecto a esa familia de cargo. Nuevamente aquí vamos a pasar un poco más rápido por las otras familias de cargo. Aquí tenemos la familia de cargo de profesionales. Si se fijan, el balance cambió totalmente. Dado que los profesionales es posible que trabajen en proyectos transversales, que requieran liderazgo quizás lateral o tomen el liderazgo de algunos proyectos, hay una competencia de liderazgo, hay una de negocio, y el resto todas tienen que ver con autogestión, porque son personas que trabajan en general gestionando proyectos o conocimientos específicos con sus propios tiempo, con su propio, no con equipos de trabajo que están bajo su supervisión. Y así vamos viendo, por ejemplo, que una familia de cargos que tiene que ver con las ventas ya incorpora muchas más variables del ámbito interpersonal. Son personas que tienen que estar constantemente en contacto con el cliente, que necesitan negociar, que necesitan comunicar bien. En términos de negocio necesitan estar muy enfocados en los resultados, muy enfocados en las ventas. Por lo tanto, vemos un balance ya bien distinto. Servicio y soporte, nuevamente vemos una mayor carga, más de la mitad, en términos de autogestión. Algunas interpersonales, especialmente el enfoque en el cliente, pues son personas que están en constante relación con otras personas y gestionando servicios. Soporte al cliente también, nuevamente, muchas interpersonales, muchas de autogestión, ninguna de negocios. Normalmente el soporte al cliente no necesita estar aprendiendo o gestionando el negocio, más bien gestionando el negocio, mirando estrategias demasiado amplias, digamos, sino que tiene que estar muy, muy enfocado en tener actitud positiva, en entender qué es lo que necesita transmitir y en resolver problemas llevándose muy bien con la otra persona. Personas que son técnicos y especialistas ya tienen que saber específicamente más del negocio y necesitan ser muy autogestionados. Son personas que en general trabajan más solos. Y las personas que trabajan en cargos administrativos tienen mucho de autogestión, bastante formas de trabajo individuales, donde mucho foco está en planificar y organizar tareas, cumplir reglas, estar enfocado en los detalles. Si se fijan, la interpersonal se llama ciudadanía organizacional,
Y la ciudadanía organizacional hace relación con ser lo que se categoriza como un buen empleado, que sigue las reglas, ¿no es cierto? Que es muy ordenado, que es muy responsable, que es confiable, que se sabe lo que se puede esperar de esa persona. Operaciones y comercio, nuevamente, vemos muchas características de autogestión y de negocios. Si se fijan, mientras más operativos los cargos, más tienen que ver las competencias con autogestión y con entender el mundo de los negocios, con conseguir información, con enfocarse en la calidad, con entender la industria, dependiendo de cuáles son las familias de cargo de las que estamos hablando. Entonces, nuevamente vamos a volver a nuestra compañía inicial. Hablamos de una compañía de consumo masivo, una compañía de origen nacional, actualmente presente en 4 países de Latinoamérica, con una dotación de 3.000 empleados, una facturación de 400 millones de dólares, y una empresa que en general es más bien tradicional. El directorio está conformado por sus dueños, que tiene plantas productivas tanto en Chile como en la región. Tiene liderazgo, su liderazgo fue reestructurado hace 5 años, o sea, casi todos los gerentes son nuevos. Es muy enfocado en la incorporación de tecnología de punta y en la innovación. Exporta y manufactura también en otros países. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a hacer es identificar el potencial de competencia de esta compañía en términos de definir cuál es el perfil ideal del potencial de liderazgo de esta persona. Para ello, lo que vamos a hacer es ya mezclar este modelo del que hablábamos. Primero ya escogimos los valores y ahora vamos a elegir las fortalezas y los riesgos que pueden tener las personas al ejecutar, al desplegar, ¿no es cierto?, en estos cargos de liderazgo. Por lo tanto, para poder definir cuáles son las competencias específicas, necesitamos revisar cuál es el lado luminoso y el lado oscuro de la persona. ¿Cuál es su personalidad normal? ¿Qué características de la personalidad normal son relevantes? ¿Y qué características del lado oscuro de la personalidad, los descarriladores, lo que llamamos la personalidad bajo presión, tenderían a jugarnos en contra? Cuando miramos la personalidad normal y los descarriladores, miramos 7 escalas de personalidad que tienen que ver con cómo yo me comporto en mi día a día, cómo me doy cuenta que uso estrategias que me funcionan para conseguir mis objetivos. Y el lado oscuro lo que hace es medir aquellas cosas que me ponen en riesgo en términos del desempeño y la reputación con otras personas, que me meten problemas con las otras personas. Hay 11 descarriladores. Entonces, hoy día vamos a mirar y vamos a tomar en cuenta un perfil que ya hemos previamente elegido de potencial de liderazgo para esta compañía. Le llamamos el potencial líder corporativo, donde tenemos el 50% de las competencias cargadas hacia las que tienen que ver con liderazgo. Como habíamos hablado, es un cargo estamos hablando de un perfil, más que un cargo, un perfil de liderazgo hacia el cual queremos hacer crecer a nuestros empleados y contra el cual queremos comparar resultados individuales. Vamos a pedirle que contesten ciertas pruebas y esos resultados los vamos a comparar con este perfil de competencias para saber si estas personas tienen o no tienen el potencial para desplegarlas dentro de la organización. Escogimos aquellas que nos permiten instalar las capacidades específicas que necesita esta organización para cumplir con sus objetivos de negocio.
La primera medición que vamos a hacer tiene que ver con mirar el lado brillante de la personalidad, el lado claro de la personalidad, que es lo que yo más muestro en el día a día, que está basado en el modelo de los 5 factores de la personalidad. Hogan abre 2 de esos factores en 2. Por lo tanto, por eso tenemos 7 escalas de la personalidad que vamos a medir y que nos permiten para seleccionar, nos permiten hacer trabajos de selección, de desarrollo, de evaluación de liderazgo y en este caso de planificación de sucesión, y en este caso nos van a ayudar a medir el potencial. El HPI tiene 7 escalas y 42 subescalas. Hoy día nos vamos a enfocar en las 7 escalas. La estabilidad emocional nos habla de seguridad, autoestima y tranquilidad bajo presión. Mientras más estabilidad emocional tiene una persona, más difícil o más tarde llega a estar en una situación de presión. La ambición nos habla de liderazgo, de tomar la iniciativa, de ser competitivo, de ser orientado al logro y está muy relacionado con los roles de liderazgo. La ambición influye en muchas de las competencias de liderazgo, por lo tanto deberíamos pensar en que nuestros líderes, nuestro potencial de liderazgo, nuestro perfil de potencial de liderazgo debiese estar cargado hacia puntajes más altos en ambición. Puntajes más altos también en estabilidad emocional, al menos del 51 hacia arriba. Necesitamos que la persona pueda contener a sus subordinados y a la organización en general. Hablamos de sociabilidad cuando nos referimos a la extroversión, a la cantidad y a la necesidad de interactuar que tiene una persona. Y cuando hablamos de sensibilidad interpersonal, hablamos del tacto, ¿no es cierto? De cuánta capacidad tiene esa persona para desarrollar relaciones en el largo plazo, para mantener esas relaciones y para establecer confianzas. Con prudencia hablamos de autodisciplina, de responsabilidad, de conciencia, de autoconciencia, de autogestión, de disciplina, ¿no es cierto? De ser confiable, de no estar dispuesto a saltarme las reglas. Con curiosidad hablamos de imaginación, de tener el potencial de mirar el panorama general, de estar más dispuesto a trabajar en tareas creativas, en diseñar procesos, en diseñar modelos, más que procesos, diseñar modelos, diseñar, ¿no es cierto?, el rumbo de la organización. Usualmente también nos gustan puntajes altos en curiosidad, en posiciones de liderazgo. Y el estilo de aprendizaje, nos gustan puntajes altos, medios altos en curiosidad, porque son personas que permiten ver o están más enfocadas en ver la estrategia, la parte más macro de la organización. Y por último, el estilo de aprendizaje nos habla de cómo aprendemos, de cómo nos gusta aprender, de cómo nos gusta mantenernos actualizados, especialmente en temas técnicos y en temas de negocio. Cuando medimos descarriladores, hablamos de medir el lado oscuro de la personalidad y que en el fondo nos habla de trabajar en temas de desarrollo, pero también en temas de riesgos, de principales riesgos respecto de mi desempeño y respecto de mi reputación con otras personas. ¿Cómo me voy a meter en problemas, no es cierto? Y cómo voy a ser percibido por los demás cuando estoy bajo presión, es decir, cuando no estoy controlando mi personalidad, cuando estoy descarrilando. Y existen 11 descarriladores de la personalidad. El primero se llama volátil y tiene que ver con tener una, valga la redundancia, volatilidad en mis emociones, ser más irritable. Escéptico tiene que ver con ser mucho más desconfiado que lo habitual, ponerme un poco más paranoico cuando estoy bajo estrés, pedir muchas verificaciones, ser mucho más incrédulo frente a los demás, que me puede traer riesgos en términos de delegación y en términos también de mantener control, de hacer más micromanagement. Arriesgado tiene que ver con tomar riesgos a veces innecesarios. Reservado con mantenerme
fuera de comunicación, mantenerme lejos, cerrar la puerta, evitar comunicar, mantenerme distante. Arrogante tiene que ver con imponer mi opinión, con dominar a otros vía mi presencia y vía el hacerles sentir que yo soy el único que está en lo correcto, quizás golpear la mesa, no estar dispuesto a dar mi brazo a torcer. Tiene que ver obviamente con la arrogancia. Cauteloso tiene que ver con ser excesivamente cuidadoso con los detalles y paralizarme frente a la toma de decisiones por miedo a equivocarme. Pasivo-agresivo tiene que ver con tener dos posturas, una hacia afuera y otra hacia adentro. O sea, hacia adentro tengo mi propia agenda, que no necesariamente conocen las demás personas y que guía mi comportamiento, y tener una resistencia respecto de cosas que no necesariamente ven los demás. Tiene que ver con decir que sí para dejar a los demás tranquilos y luego hago lo que yo quiero. El perfeccionismo o el perfeccionista tiene que ver con ser muy orientado a los detalles, muy orientado a los estándares. Cuando yo sobreuso esta capacidad, quizás algo que no dije al principio, si bien estos son descarriladores y tienen unas palabras de definición, ¿no es cierto? Estos nombres son un poco fuertes, tienen que ver igual con ser fortalezas, cosas que nosotros hemos desarrollado más que otras personas. Sin embargo, son fortalezas que tendemos a sobreutilizar cuando estamos bajo presión. Entonces, no es la idea que la gente no tenga descarriladores, pero sí que los aprenda a manejar. Por lo tanto, el perfeccionista, cuando está en su expresión máxima de descarrilamiento, lo que hace es hacerme ser más rígido, ser más estructurado, ser más detallista y por lo tanto retener tareas por pequeñas que sean, estar constantemente revisando, también me guía un poco más hacia comportamientos de no delegar, de mantener el control y de hacer micromanagement. El melodramático, el concepto básico tiene que ver con llamar la atención. Lo que hace una persona que descarrila melodramático es llevar la atención hacia sí y desviarla del problema o de la toma de decisión que estamos llevando en ese momento. El imaginativo tiene que ver con ser muy soñador. Si se fijan, se relaciona bastante con la característica de curiosidad que veíamos en la persona a nivel normal, pero exacerbada bajo presión y que quizás me puede confundir o puede confundir a los demás, generar pérdida de credibilidad cuando yo tengo demasiadas ideas y no soy capaz de llevarlas a cabo o de darle seguimiento. Y el complaciente tiene que ver con estar muy deseoso de agradar, especialmente a mis superiores, especialmente esto es una característica que se ve más hacia arriba, a no estar dispuesto a defender mis posiciones o mis posturas, y quizás tampoco estar muy dispuesto a defender a mis trabajadores frente a un jefe que quiero complacer. Estas también tienen clústeres agrupaciones de descarriladores. Los primeros nos hablan de alejarse de las personas, los segundos de ir en contra de las personas o confrontar a otros, y los últimos con acercarse o fusionarse con otras personas. En nuestro modelo hemos hablado hoy día del MBPI, que nos ayuda a definir los valores culturales, a los valores personales en torno al liderazgo. Hemos también mirado el HDS, que nos habla de los descarriladores, el HPI, que nos habla de las fortalezas, ¿no es cierto?, que tienen las personas para construir ambientes de trabajo. Y hoy día, en esta siguiente parte, vamos a hablar de una herramienta que se llama Configure. El resto de las otras herramientas, General Employability, empleabilidad general,
HBRI, que es razonamiento de negocios, y la línea safety, que tiene que ver con predecir comportamiento seguro, no la vamos a ver en este webinar de hoy. Entonces, cuando miramos Configure, Configure es una nueva plataforma que Hogan lanzó hace algún tiempo atrás, hace pocos años atrás, y que nos permite levantar información respecto de familias de cargo y respecto de posiciones y perfiles que podemos crear desde cero, que son ajustados y totalmente customizables a la realidad de nuestra compañía. Cuando miramos estas familias de cargo, como les decía, y entramos a alguna de ellas y tratamos de construir un perfil customizado, la plataforma misma nos rankea las competencias y nos dice, mira, si vas a escoger competencias para una familia de cargo, por ejemplo, si yo decido, en este caso, usar la plantilla y que es la que está al centro, en las grises, al centro arriba, que se llama potencial de liderazgo, que es la que vamos a usar hoy día, construido un perfil, lo más probable es que yo lo construya en base a la plantilla de ejecutivos o a la plantilla de gerentes. Por lo tanto, cuando yo parta construyendo mi perfil de liderazgo, me va a rankear de la 1 a la 62 el sistema mismo y me va a decir, mira, escoge de las primeras 30 o de las primeras, no sé, 35, porque son las que más se relacionan con posiciones de liderazgo, con posiciones que tienen personas a cargo y que tienen que ver con estrategia de negocio. Cuando yo hago clic en proyectos, puedo establecer todos los proyectos que yo quiera, y los proyectos, más que ser temáticos, tienen que ver con grupos de personas. Yo puedo aplicar a un proyecto múltiples plantillas y comparar muchos perfiles a un grupo de personas con muchos perfiles. En este caso hemos trabajado con estos proyectos que aparecen a mano izquierda, potencial de líder corporativo, que es el que estamos desarrollando hoy día, gerente de administración y finanzas, analista de contabilidad, selección para recursos humanos, promoción, este fue un proyecto de promoción de supervisor para un cargo de ventas, competencias transversales, o sea, podemos customizar el perfil que queramos. Y ese, si se fijan en la columna que dice plantilla, está aplicada una plantilla contra la cual vamos a medir los puntajes de las competencias. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el perfil, los puntajes de HPI, de las fortalezas que tienen las personas, y los puntajes de HDS, de los principales riesgos de los descarriladores, los vamos, como yo digo coloquialmente, los vamos a meter a la juguera y vamos a obtener puntajes para cada una de las competencias. Estos puntajes están basados en información estadística, información científica de más de 30 años, casi 35 años de investigación sobre perfiles y familias de cargo para clientes específicos, usando tanto información de potencial como información de desempeño. Para cada una de las competencias siempre hay una configuración tanto de características o de escalas de personalidad del HPI, de la personalidad normal, y del lado oscuro de la personalidad de los descarriladores. Siempre estamos usando una combinación de esos resultados para obtener estos puntajes de competencia. Si se fijan arriba en el cuadrado rojo, dice la plantilla que estoy usando. Y me categoriza a las personas, a estos 10 ejecutivos que estoy mirando, para compararlos con el perfil de liderazgo que construimos un poco hace algunos minutos antes en esta presentación, y me categoriza a las personas desde las que tienen mayor potencial a los que tienen menor potencial. Me muestra los resultados específicos de una persona, o de todo el grupo, ¿no es cierto?, en base a estas competencias que hemos elegido.
Si yo cambio en ese cuadrado rojo que aparece arriba y aplico otra plantilla para este mismo grupo de 10 personas, lo que hace el sistema es recalcularme los puntajes tanto de las competencias, bueno, las competencias van a tener los mismos puntajes, pero van a ser competencias diferentes. Por lo tanto, el puntaje de potencial general, que es la última columna donde están los colores, donde está el verde, amarillo, un poco más, amarillo más oscuro y luego el rojo, o el rojo en distintos grados, ese ranking va a cambiar, el número de los ejecutivos va a cambiar, el orden de las personas va a cambiar, porque el potencial va a ser distinto si comparamos los puntajes contra otro perfil, contra otra plantilla que hayamos construido customizadamente o de una familia de cargo de Hogan. Si hacemos clic en nuestro primer ejecutivo, vamos a mirar sus propias competencias, vamos a ver que esta persona es la primera de 10 personas, o sea, nos da la ubicación en el ranking del proyecto, y luego nos da la calificación específica de potencial. Dado los puntajes que tienen cada una de las competencias que escogimos, que eran las cruciales para nuestro perfil de potencial de liderazgo corporativo, esta persona obtiene una calificación de potencial general de 67. Si se fijan, su rayita está pintada verde, por lo tanto hablamos de un alto potencial, y está primero en el ranking de 10 personas. Si este fuera un grupo de 35 personas, diría 1 de 35. Y cuando miramos perfiles ya grupales, cuando miramos mood, por ejemplo, este es el caso de una empresa para la cual analizamos 38 candidatos y rankeamos a los candidatos entre los que tienen mayor potencial, potencial medio y potencial más bajo, que tienen muchas oportunidades de mejora, en base a un perfil de competencias equilibrado también de potencial. Si se fijan, tiene 3 de liderazgo, una interpersonal, una de autogestión y 2 de negocio. Estas son las competencias transversales de la organización. Y aparte de analizar individualmente a los ejecutivos, podemos mirar el panorama general, el mapa general de este grupo de altos potenciales o que estaban calificados para ser medidos, para ser evaluados sobre su potencial. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, una de las competencias más fuertes en este grupo es la competencia de integridad. Hay mucho más verde, ¿no es cierto? Toma de decisiones también es una competencia más fuerte. En cambio, la competencia anticipar los problemas o la competencia impulsar la estrategia o liderar a otros tiene menor potencial. Por lo tanto, yo mapeando el potencial de un grupo de personas, ya puede ser de un equipo, de un área particular, puede ser de un grupo pequeño o de toda la organización, ya sé más o menos dónde poner mis fichas a la hora de hacer el desarrollo. Si quiero hacer talleres, si quiero hacer coaching, si quiero hacer desarrollo de equipos, desarrollo de efectividad de equipos de alto rendimiento, ya sé dónde poner mis fichas porque sé dónde el potencial escasea dentro de mi organización. Las personas que tienen menor potencial no significa que no pueden hacer el trabajo, significa que tienen que hacer un esfuerzo adicional porque no les es natural desplegar estas competencias. Les es más difícil porque los puntajes que tienen en sus características individuales de personalidad no les acompañan para sacar estos comportamientos a flote. Hablamos de que las personas tienen características de personalidad que mapean comportamientos de personalidad y que esos comportamientos mapean competencias. Por lo tanto, si una persona tiene unas características específicas, unos puntajes específicos en sus características, es menos probable que desplieguen ciertos comportamientos, por lo tanto, es menos probable que desplieguen esas competencias que nosotros requerimos y que hemos definido como cruciales dentro de la organización. A la hora de escoger las herramientas que vamos a usar para medir potencial
para medir, hay muchas herramientas para medir potencial, hoy día les hemos mostrado con las que trabajamos nosotros, y la plataforma que existe para medir científicamente, para levantar científicamente el potencial de competencia, que es la plataforma de Hogan Configure. Pero si ustedes deciden escoger cualquier metodología para medir potencial, las cosas que nosotros hemos identificado como más importantes tienen que ver con cuán fácil, cuán rápido es para mí obtener los resultados, el costo asociado con esa herramienta, cuál es la dificultad de evaluación, si depende mucho del interpretador o es una herramienta que tiene una interpretación más fácil, más objetiva, más basada en estadística, con mayor validez predictiva, comprobada, con estadísticas detrás, con correlaciones de Pearson, que establecen altas correlaciones entre la medición de características y la predicción del desempeño futuro y la predicción de la reputación. Si son virtuales o presenciales, esto cobra vital importancia en el periodo que estamos hoy. Y cómo es la experiencia del participante, si es agradable, si es amigable, si es muy larga, es muy corta. Y, como les mencionaba antes, la validez y la confiabilidad de la herramienta. Nosotros usamos Hogan porque nos hemos dado cuenta que la validez y la confiabilidad de esta herramienta es muy constante en el tiempo, el potencial tiende a mantenerse en el tiempo y es muy científica. Hogan tiene el departamento de investigación y desarrollo más grande del mundo, entre las empresas de assessment, por supuesto. Eso era lo que yo tenía para contarles hoy. Estamos justo en el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden enviarla por la sección de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo en el chat también si quieren. Y los dejo invitados para nuestro próximo seminario, que va a estar disponible en streaming, igual que este, sobre el perfil del líder ágil. Sí, este video, preguntas que nos aparecen es que si este video lo vamos a poder ver en la web. Sí, efectivamente, al igual que el resto, pueden ver todos nuestros webinars, van a estar subidos en nuestra página web. Y para inscribirse en los próximos webinars también lo pueden hacer en nuestra página web, altoimpacto.com/eventos. Específicamente ahora Ricardo está escribiendo llamando en realidad el link para inscribirse en el seminario sobre el líder ágil. Fue un seminario que dictamos alrededor de hace 2 meses atrás. Y lo vamos a volver a dictar ahora. Y pueden ver también todos los otros seminarios que vamos a tener a futuro. Luis Corona nos pregunta si a nivel de supervisores, ¿por qué no se aplican las mismas competencias que a nivel ejecutivo? Porque los líderes de primera línea están más enfocados en el liderazgo y en la estrategia de la organización, no están tan enfocados en tareas que tienen que ver con la gestión de resultados operacionales, están más enfocados en, a pesar que ambas categorías o ambos niveles tienen que estar enfocados en la estrategia, el perfil de segunda línea incorpora una competencia de autogestión. Las personas tienen que tener un mayor, en el caso de la familia a cargo de Hogan,
una mayor manejo de su tiempo. En los casos de primera línea, sí, no es que no tengan que tener, a ver, es súper importante, no es que las otras personas no tengan que tener esas características, pero no son las cruciales para la mejor, la óptima ejecución en ese cargo. Evidentemente, y nos ha pasado muchas veces, cuando escogemos competencias para promociones, para evaluaciones de potencial específicamente, con nuestros clientes, normalmente aparecen, y si lo hiciéramos hoy día, nos ha pasado en otros talleres, aparecen muchísimas competencias. Normalmente escogemos 10, 12, incluso 15. Y luego tenemos que reducir, tenemos que decidir cuáles son las cruciales. No podemos medir 15 competencias, no podemos medir 12 competencias, ni en una entrevista, ni en un proceso de evaluación de desempeño. Sería demasiado largo. Necesitamos escoger cuáles son las cruciales. Y la composición de las cruciales de los líderes de primera línea es diferente a los de segunda línea, porque los de segunda línea trabajan más ligados a la operación, más ligados a la ejecución, y los de primera línea están más enfocados en mirar el panorama general y los resultados del largo plazo. A nivel de supervisores, por ejemplo, están más enfocados en conseguir los resultados del corto plazo. Evidentemente no deberían dejar de mirar los de largo plazo, pero están más enfocados en su día a día en el corto mediano plazo. Si no tenemos más preguntas, los dejo invitados a nuestro próximo webinar, el líder ágil, en esta línea que se llama atracción de talento, el líder ágil para identificar capacidades de liderazgo en un entorno empresarial y digital. Y los invito también a mirar en nuestra página web todos nuestros eventos que vienen hacia adelante. Un abrazo a todos, que tengan una linda semana.